Continuando con la historia, nos encontramos dentro del bosque de la muerte, dentro del cráter de un volcán extinto. Un caballero terminaba acercándose a un mago oscuro preguntándole qué tan avanzado estaba. El mago que se encontraba trabajando le mencionaba que había terminado con el armazón básico, ahora solamente necesitaba derretir la esencia de los sacrificios dentro y dejar que la absorba para estar completa. El mago aprovechó para preguntar si los chicos que habían ido al quinto pueblo no habían vuelto con los sacrificios. El caballero le mencionaba que parece que todavía no han regresado y probablemente terminen llegando pronto. Emocionándose, el mago mencionaba que eso sonaba genial, pues cuando regresen podría completarlo en parte. Y una vez que esa joya esté terminada, entonces su señor también estaría un paso más cerca de su objetivo. El caballero le mencionaba al mago que por supuesto debe de estarlo, preguntándole que por qué más estarían haciendo eso después de todo. Comenzó a pensar que su señor Sylveta tenía que esperar un poco más por él, ya que el Darius Clayman definitivamente lo convertiría en el archiduque más grande del ducado de Cires. Cambiando de escena, nos encontramos en el bosque, y se encontraban dirigiéndose directamente hacia el volcán. El prota, observando hacia esa dirección, se preguntaba si acaso los magos oscuros terminaron tomando el control del pueblo de los Ents ocultos dentro del cráter de ese volcán extinto. Maldición le decía al prota que le parecía sorprendente, pues quién hubiese sabido que el cerebro detrás de toda esa operación sería ese rey caballero una vez más. Inmediatamente el prota comenzó a recordar su plática con el pequeño Ent que había salvado, el cual le mencionaba al prota que el tipo que los había encerrado no recordaba claramente cuál era su nombre, mencionando dos nombres que tenían cierto parecido con el original. Aún así, eso fue suficiente para que Aiden pudiese comprender de quién se trataba, mencionándole que si acaso esa persona era Darius Clayman. Exaltado, Elen le mencionaba al prota que era exactamente eso, ese tipo y los magos oscuros habían atacado su pueblo, cortaron sus árboles guardianes y los terminaron encerrando. Aiden en el presente comenzó a pensar que junto con el caballero carmesí, uno de los tres perros de Sylveta, el caballero oscuro, Darius Clayman. Y ahora mismo necesitaba verificar si realmente era el caballero oscuro como le había dicho el Ent, y para lograr eso, quería traer al Ent consigo para un reconocimiento. Aún así, ese tipo testarudo insistió en acompañarlo, diciendo que se trataba de una cuestión de su territorio. Mientras lo observaba furioso, el prota se encontraba pensando que era un completo insensato. De todos modos, aunque Taeon lo terminase acompañando, ¿por qué demonios se encontraba ella acompañándolos también? Inmediatamente observamos a un grupo de arañas que se preparaba para atacar al prota y a sus acompañantes, pero en ese preciso instante la sacerdotisa se preparaba para atacarlos mencionando que habían un par de arañas allí delante. Mientras los chicos observaban lo que estaba haciendo la sacerdotisa con las arañas, el prota se encontraba pensando que debió de haberlos acompañado porque se encontraba aburrida. El prota aprovechó para preguntarle a Taeon si acaso le había dicho que la sacerdotisa Lunia se había encargado de todos los magos oscuros y de los bandidos. Taeon le respondía al prota que así fue y había sido completamente increíble. Aiden comenzó a pensar que eso le parecía bastante extraño, pues no importaba cómo lo mirara, preguntando a la maldición si acaso no lo consideraba también. Maldición le respondía al prota que no tenía que pensarlo tanto para ver que claramente era todo extraño, pues ¿quién no encontraría a alguien tan loco como ella un extraño? Aiden continuó pensando que esa sacerdotisa es demasiado obediente, incluso escucha lo que ellos dicen. Maldición, escuchando lo que decía el prota, le preguntaba si acaso se encontraba en sus cabales, pues pareciera que se hubiese vuelto loco al igual que la chica. Y mientras se nos muestra a la sacerdotisa sonreír, Maldición le preguntaba al prota que dónde en la tierra veía su obediencia. Aiden comenzó a mencionarle a su compañero que no lo entendía, ya que los sacerdotes del culto de la carnicería divina son locos que saben entregarse solamente a la violencia sin sentido. Y además, ella es demasiado poderosa para ser considerada una sacerdotisa común. Y no solo se había encargado de los bandidos y magos oscuros que habían destruido el cuarto pueblo por sí sola, sino que también acabó con monstruos potenciados por energía demoníaca con facilidad. A ese nivel, se puede considerar que es una sacerdotisa de alto rango, o incluso un poco más allá de eso. El prota continuó mencionándose que no, pues simplemente eso no tenía sentido, porque ella ya debería de estar en esa posición, recordando hacia su compañera de su vida anterior, la Santa de la Sangre de Hierro. Mientras la observaba, el prota se mencionaba que necesitaba vigilar a la sacerdotisa de cerca. La chica, observándolos, les mencionaba que era momento de seguir avanzando. Cambiando de escena, nos encontramos en el cráter dentro del volcán extinto, el pueblo de los Ent, donde se nos muestra un gigantesco árbol que se encontraba cortado a la mitad. Observando desde una cordillera, el prota le preguntaba al pequeño Ent si acaso ese es su pueblo. El Ent le respondía al prota que por supuesto, y originalmente se suponía que había un árbol de hadas en el centro del pueblo, pero... Observando la expresión triste del Ent, el prota se mencionaba que era justo como él había dicho, pues el árbol de hadas es la fuente de poder de los espíritus.
así que terminaron cortándolo para anular los poderes de los Ent. Para la magia oscura, las hadas son mucho más valiosas como sacrificios que los humanos. Entonces, ¿qué demonios estaba tratando de hacer Caos con todos esos humanos y Ents? En ese momento, algo terminó llamando la atención del prota, observando a un caballero que venía saliendo de una de las pequeñas cabañas, e inmediatamente se fijó en la espada que éste traía consigo. Observándolo fijamente, el prota seguía pensando que estaba preocupado porque el End estuviese equivocado, pero gracias a Dios estaba encantado de conocerlo de nuevo. El caballero oscuro se encontraba presente. Taeon, al observarlo, se encontraba mencionando furioso que entonces ese es el cerebro detrás de todo eso, añadiendo que iba a acabarlo de inmediato. Pero antes de que Taeon cometiera cualquier estupidez, el prota terminaba deteniéndolo, mencionándole que tenía que esperar un poco más. Observando al prota, Taeon le preguntaba el por qué debería de esperar, ya que él había atacado su territorio y había tomado a su gente como sacrificios, preguntándole si acaso quería que simplemente lo dejara pasar por alto. Además, no le parecía tan fuerte, ya que si el prota y la sacerdotisa Lunian lo terminaban ayudando, entonces podrían derrotarlo fácilmente. El prota le decía a Taeon que tenía que calmarse, tenía que mirar bien a los alrededores. Mostrándonos un panorama un poco más amplio, el prota le seguía mencionando al chico que él no se encontraba solo, ya que hay varios magos oscuros con él, y para ellos tres les sería casi imposible enfrentarlos ahora mismo. Y además, ese caballero oscuro no es un oponente ordinario. El prota comenzó a pensar que sabía perfectamente que es tan habilidoso como Sylveta, y estaba completamente seguro de que actualmente se encuentra en el nivel de un semimaestro, y después de todo es bastante habilidoso. Y juzgando puramente sus habilidades, está a un nivel por encima de los caballeros que ha enfrentado hasta el momento en esa nueva vida. Incluso si los tres atacaran al mismo tiempo, no hay garantía de que puedan ganar. Y si terminaban involucrando a los aldeanos, entonces sufrirían grandes pérdidas, por lo que tiene que haber una mejor manera para salir de todo eso. Justo en ese momento, el prota le preguntaba a Maldición qué era lo que estaba haciendo allí, mostrándonos cómo Maldición se encontraba observando fijamente hacia una dirección. Maldición se encontraba mencionando que había sentido una presencia inquietante desde que entraron al bosque, y así que era eso lo que estaba sintiendo después de todo. Burlándose de Maldición, Aiden le mencionaba que lo único inquietante que veía en ese momento era su trasero, por lo cual tenía que quitarlo de su cara de inmediato. Molesto con el prota, Maldición le mencionaba que estaba tratando de ayudarlo y cómo se atrevía a decir eso de su trasero. Relamiéndose los labios, Maldición le mencionaba al prota que un humano como él no podía sentirlo, pero sus grandes sentidos podían detectarlo al instante. Burlándose de Maldición, el prota mientras se sacaba los mocos le mencionaba que era impresionante, entonces ¿qué era lo que había descubierto? Maldición en ese momento aprovechó para insultar un poco al prota. Comenzando a sonreír, Maldición le mencionaba al prota que no tenía que sorprenderse cuando lo escuche, pues bajo esos árboles Maldición continuó mencionándole cosas al prota que no podemos comprender, pero el prota se encontraba verdaderamente sorprendido con lo que había escuchado. Inmediatamente Aiden comenzó a apretar sus puños con coraje, y ahora lo podía entender, habían cosas extrañas allí, y eso lo explicaba todo. Justo en ese momento el prota tuvo una epifanía, mencionándose que entonces tenía que esperar un momento, ¿qué pasaba si terminaba utilizando eso? Rápidamente el prota terminó llamando la atención de sus compañeros y les mencionaba que se le había ocurrido una forma. Taeon le preguntaba al prota qué era lo que quería decir, ¿acaso hay una buena manera de salir de todo eso? El prota terminó llamando la atención de End y le preguntaba si acaso este no le había dicho que sabía dónde se encontraba todo en ese bosque. Observando al prota, el End le mencionaba que sí, ¿qué era lo que pasaba con eso? Inmediatamente el prota terminó llamando la atención de Taeon y le preguntaba si acaso estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por su gente. Taeon con una expresión de furia le mencionaba al prota que por supuesto que sí. Continuaba añadiendo que por el bien de su gente podía luchar hasta la muerte si así lo quisiera. Con una sonrisa malévola, el prota le preguntaba si acaso hablaba en serio, entonces no podía retractarse de lo que había dicho. Taeon comenzó a sentir un escalofrío que recorría todo su cuerpo al escuchar las palabras del prota. El prota sonriendo le mencionaba a la sacerdotisa Lunia que ya que se encontraba con ellos podía ayudarla también, añadiendo que era un juego bastante divertido, a lo que la chica entre risas le mencionaba al prota que por supuesto que le ayudaría. Un rato después nos encontramos en el lado izquierdo del cráter y observamos la cara de Taeon que al parecer la estaba pasando bastante mal. Vemos entonces qué era lo que estaba sucediendo. Taeon se encontraba escapando de una gran cantidad de arañas que venían persiguiéndolo. Furioso, Taeon se encontraba gritando que si acaso el prota, ese bastardo, acaso estaba intentando acabar con su vida. Por otra parte, nos encontramos en el lado derecho del cráter, donde observamos a unos monstruos que se encontraban escapando atemorizados de lo que estaba sucediendo. Una de estas criaturas, mientras observaba de reojo, le gritaba a sus compañeros que tenían que correr, mientras que la sacerdotisa venía detrás de ellos mencionando que era un juego bastante divertido, el juego de las escondidas, añadiendo que la estaba pasando realmente genial con sus queridos amigos ogros venenosos. La mujer corriendo detrás de ellos les mencionaba que no tenían que dejarse atrapar o estarían muertos.
El ente que se encontraba con el prota le preguntaba si acaso estaba tratando de provocar una ola de monstruos para así asustar a los magos oscuros. El prota le respondía que estaba a la mitad de la verdad. Comenzó a mencionar que utilizaría a todos esos monstruos para despertar al verdadero monstruo que le daría pelea, porque estaba completamente seguro que esa serpiente debe de estar hambrienta después de cientos de años sin una comida. Vemos entonces que al parecer en las profundidades se encontraba una criatura durmiendo, pero en ese instante comenzaba a abrir su ojo lentamente. En ese momento el prota se encontraba observando al pequeño en que al parecer se encontraba temblando. Inmediatamente el prota le preguntaba al chico si acaso tenía miedo. Este último rápidamente le respondía que no era así, y solamente se sentía enojado y avergonzado, pues si fuese un poco más fuerte al igual que el prota entonces las cosas hubiesen sido diferentes. El prota mientras comenzaba a desenvainar a Belzebú le mencionaba al pequeño End que no tenía que preocuparse, pues ellos pagarían por todo lo que tuvo que pasar y mucho más. Y además, al prota también le debían algo después de todo. Mientras le sonreía al pequeño End, el prota le mencionaba que todavía no sabía su nombre, preguntándole directamente cómo se llamaba. El End de manera apresurada le mencionaba al prota que su nombre es Es. Mientras una energía oscura comenzaba a envolverlos, el prota le preguntaba a Ed si acaso recordaba lo que este le había dicho cuando se encontraron en la aldea. En el recuerdo, el prota le preguntaba a End qué le terminaría entregando por ponerse en peligro para ayudarlo, a lo que el chico inmediatamente se colocaba serio y terminaba presionando sus puños para mencionarle al prota que si lograba salvar su aldea, él había escuchado que sus lágrimas son muy valiosas para los humanos. Así que juraba por su nombre espiritual que le daría tantas lágrimas como el prota quisiera. Mientras le sonreía, el prota le mencionaba al pequeño End que entonces podría considerarlo un trato hecho, y a partir de ese momento debería de preocuparse más por sí mismo que por su propia familia. El End terminó asustándose debido al comentario del prota. La espada Belzebú comenzó a hablar mencionando que el poder demoníaco respondía al llamado de su amo, y se encontraba invocando en ese momento al fantasma Mefisto. Inmediatamente Mefisto terminó materializándose ante el prota y le preguntaba a este último si acaso lo había llamado. Mientras lo observaba, Aiden se mencionaba que aún le faltaba fuerzas para invocarlo perfectamente, pero eso debería de ser suficiente por el momento, mencionándole a Mefisto que tenía una orden para él. Tenía que encargarse de un grupo de lagartos venenosos en la parte baja del bosque y tenía que llevarlos al cráter del volcán extinto en el centro del bosque. Mefisto le mencionó al prota que entonces llevaría a cabo esa orden, alzando el vuelo inmediatamente para alejarse. Mientras observaba cómo Mefisto se retiraba, el prota se encontraba pensando que era bastante conveniente tener a un Talos de alto rango que obedecía todas y cada una de sus órdenes con el poder demoníaco. Y debido a eso también necesita hacerse más fuerte pronto para poder desbloquear todo el potencial de Mefisto. El prota le mencionó al End que era momento de retirarse también, a lo que el End le preguntaba al prota que a dónde iban a ir. Sonriéndole, el prota le preguntaba qué era lo que quería decir, pues tenía una promesa que cumplir con él, tenían que ir a salvar a los aldeanos y a su familia también. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en el centro del cráter del volcán extinto. El caballero oscuro se encontraba preguntándose por qué todavía no sabía nada acerca de los que fueron a la quinta aldea. Se preguntaba si acaso los habían eliminado, pero aún así consideraba que esto no era posible ya que no tenían a nadie capaz de lograr tal hazaña. El caballero comenzó a notar cómo el agua en el lago comenzaba a agitarse lentamente y comenzaba a mencionar que si acaso eran ondas en un cuerpo de agua tranquilo. Justo en ese momento, algunos ruidos terminaron llamando la atención del caballero, el cual procedía a tomar su espada mientras mencionaba que algo se acercaba. En ese momento, una persona venía corriendo hacia él a gran velocidad. Mientras el caballero oscuro observaba a esta persona, procedía a mencionar si acaso eran personas, ¿acaso era una especie de banda de ladrones? Vemos el rostro de Taeon que se veía bastante preocupado, pues una gran banda de monstruos se encontraban persiguiéndolo. Los magos oscuros que se encontraban presentes comenzaban a mencionar que se trataba de una ola de monstruos y tenían que defender el laboratorio a toda costa. Por otro lado, Taeon, que se encontraba llorando, mencionaba que iba a acabar con el prota cuando tuviese la oportunidad. El caballero oscuro, que ya había desenvainado su espada, procedía a mencionarle a sus compañeros que puede que vengan en grupos numerosos, pero podían encargarse de ellos definitivamente. Aún así, luego de decir esto, el caballero terminó dándose cuenta de un ruido que provenía desde su espalda. Se nos muestra cómo un grupo de monstruos se encontraban escapando a máxima velocidad de la sacerdotisa, la cual estaba disfrutando el estar acabando con todos los que se cruzaran en su camino. Algo confundido, el caballero preguntaba si acaso esos eran ogros venenosos y qué era lo que se encontraban haciendo allí. ¿Acaso no vivían normalmente en el centro del bosque? Inmediatamente se dio cuenta de otra cosa, era algo que comenzaba a acercarse rápidamente hacia su posición. Era Mefistos, el cual se encontraba gritándole a los lagartos que los destrozaría a todos y cada uno de ellos cuando tenga la oportunidad. Y eran tres grupos numerosos de monstruos que se encontraban corriendo hacia la aldea de los pequeños End. El caballero oscuro furioso se encontraba gritando que tenían que detenerlos a toda costa.
El prota ya se encontraba cerca del pueblo, observando cómo los caballeros comenzaban a correr saliendo de las cabañas, mencionando que tenían que enfocarse también en detener a esa oleada de monstruos. Mirando esa oportunidad, el prota le mencionaba que era momento de que comenzaran a ingresar. Este último terminó acatando la orden del prota, mostrándonos luego cómo comenzaban a entrar en una de las cabañas. Le mencionaba al prota que entonces ya estaban allí, mostrándonos cómo en una celda se encontraban varios entes cautivos. Acercándose a las rejas, el chico le mencionaba a los demás que era él, causando que los demás comenzaran a emocionarse mencionándole que si acaso se encontraba bien, preguntándole también si acaso había llegado para salvarlos. Emocionado, le mencionaba a sus compañeros que él le había dicho a todos que regresaría para salvarlos, pero inmediatamente cambió su expresión y preguntaba el por qué solamente estaban ellos allí, preguntando qué había pasado con los demás si acaso se encontraban en algún otro lugar. Inmediatamente recibió como respuesta que eran los últimos que quedaban, ya que dijeron que utilizarían a los otros como sacrificios y terminaron llevándoselos. Al escuchar eso, se encontraba triste mencionando que entonces había llegado demasiado tarde, pero el prota terminó consolándolo colocándole la mano en el hombro y mencionándole que no era su culpa, pues eso solamente probaba lo malvada que eran esas personas. El prota le pedía al pequeño que se alejara de las rejas un poco, también pidiéndole lo mismo al resto de sus compañeros, y moviendo su espada ágilmente el prota terminó cortando los barrotes que los mantenían cautivos. La mayoría de ellos se encontraban impresionados por lo que acababa de hacer el prota. Aiden les mencionaba que podían estar confundidos por lo que estaba pasando ahora mismo, pero tenían que dejarle hacerles una pregunta. El prota les preguntaba si acaso podrían decirle a dónde habían llevado a los otros, comenzando a pensar que si llegaban allí entonces podrían descubrir qué era lo que estaban planeando. En el exterior observamos cómo los caballeros se encontraban acabando con todos y cada uno de los monstruos que se cruzaban en su camino. El caballero oscuro principalmente era el que se encontraba acabando con una gran cantidad de monstruos, e incluso los magos oscuros también tuvieron que unirse en esta pelea. Al acabar con múltiples monstruos cerca del lago, podemos observar cómo la sangre de ellos comenzaba a correr directamente hacia el lago y al mismo tiempo bajando hacia las profundidades donde se encontraba una serpiente marina gigantesca. Y la criatura que se encontraba hibernando no pudo evitar el poder oler la sangre de criaturas muertas en la parte superior, causando que ésta comenzara a despertarse abruptamente. Y por supuesto, la serpiente pensó en ese instante que tenía hambre, preparándose para subir a la superficie. El movimiento del cuerpo de la serpiente era tan estruendoso que el caballero que se encontraba en el exterior se encontraba preparado preguntando qué era lo que estaba sucediendo ahora mismo. Se nos muestra cómo el agua del lago comenzaba a revolverse estruendosamente mientras que en el exterior el prota junto a los Ents podían sentir el movimiento de tierra de la serpiente marina comenzando a desplazarse. Y por supuesto, esto era lo que Aiden se encontraba esperando, mencionando que el rey de las víboras, el basilisco, había despertado. Los caballeros y magos oscuros se encontraban sorprendidos ante la criatura que había emergido desde las profundidades del lago, especialmente el caballero oscuro se encontraba maldiciendo al darse cuenta de que era un oponente formidable. Regresando unos momentos en el pasado, el prota se encontraba preguntando a la maldición si acaso le decía que ese lago realmente era el nido del basilisco. Maldición le mencionaba al prota que esa densidad de energía venenosa debe de pertenecer a él y a nadie más, tratándose del rey de las víboras. El basilisco, el cual posee un veneno tan potente que solamente con el rozamiento podría infligirle heridas críticas a un maestro espadachín, y debe estar dormido allí en aislamiento debido a que su fuerza vital está debilitada. Y ahora, Maldición puede considerar que el bosque de la muerte también fue creado por el veneno que exudaba durante cientos de años. Aiden se encontraba pensando que eso le parecía extraño, pues un basilisco generalmente se queda en los bosques del sur, completamente opuesto a ese lugar. La criatura debería de estar en un lugar cálido, porque se encontraba allí en primer lugar. Maldición enojado le mencionaba al prota que si supiera cosas como esas, ¿acaso creería que estaría atrapado en el cuerpo de un humano débil como el del prota? De todos modos, lo que sí es que ha estado hambriento durante cientos de años, así que debe de tener demasiada hambre. El caballero oscuro se encontraba maldiciendo, preguntando si acaso era un basilisco de entre todas las cosas que podrían estar en el interior de ese lago. Preparando su espada, el caballero mencionaba que aún así no terminarían retirándose, ya que no iba a dejar que esta criatura terminase interfiriendo en los planes de su señor. Furioso, el caballero le gritaba al basilisco que tenía que cargar hacia él, llamándolo maldita serpiente. Cambiamos de escena y observamos a uno de los magos oscuros que se encontraba trabajando arduamente a pesar de todo el escándalo y la bulla que se escuchaba desde el exterior. Este se encontraba pensando que entonces había llegado una ola de monstruos, y eso era aún mejor, ya que utilizando los monstruos y a los humanos que perezcan en la ola de monstruos podría completar la joya más rápido de lo que había planeado. Y entonces, finalmente, esa persona terminaría reconociéndolo. En ese instante el prota le preguntaba al mago tomándolo por la cabeza qué era lo que estaba haciendo, añadiendo que no parecía una joya normal y llamando la atención del mago inmediatamente. Y para cuando el mago iba a preguntarle al prota quién era, Aiden con toda su fuerza terminó estampando la cabeza del mago contra la mesa, causando que este perdiera el conocimiento inmediatamente.
Inmediatamente Aiden comenzó a recordar cómo uno de los End le mencionaba que los humanos habían dicho que estaban haciendo algún tipo de joya utilizándolos a ellos como catalizador. Y mientras observaba esa pequeña joya, el prota preguntaba si acaso esa era la joya de la cual se encontraban hablando los Ents. A punto de tomarla, el prota preguntaba qué demonios era esa joya para ellos, y en el momento en el que el prota terminó tocando la joya, esta inmediatamente comenzó a brillar. Confundido, el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando de repente. Una ventana emergente comenzó a mencionarle al prota lo siguiente: se habían cumplido las condiciones para la pieza oculta, joya incompleta. Esta ha sido absorbida por el usuario. Asqueado, el prota se encontraba gritando qué era lo que estaba pasando, pues esa joya repugnante acababa de ser absorbida en su cuerpo. Comenzó a llamar la atención del mago oscuro preguntándole qué demonios había hecho. Pero momentos después el prota se calmaba y se encontraba pensando que no sentía ningún cambio. Entonces, ¿qué era lo que era esa joya en primer lugar? Presionando su puño con fuerza, el prota se mencionaba que cuando fue absorbida el sistema le dijo que estaba incompleta y no sabía qué es ni cómo sacarla. Calmándose completamente, el prota mientras se preparaba para salir de esa habitación comenzaba a pensar que como sea, simplemente tendría que considerarla otro equipaje más que tenía que llevar, mientras que Maldición Furioso le preguntaba al prota a qué se refería, preguntándole al prota si acaso a él también lo considera equipaje. Aiden le respondía que nunca había dicho que lo considerara un equipaje y preguntándole si acaso deberían de ir a terminar con todo eso ahora. Maldición por supuesto seguía furioso exigiéndole al prota que le respondiera inmediatamente. Pero un rato después, cambiando de escena, observamos cómo el basilisco seguía peleando en contra de los magos oscuros y los caballeros que se encontraban en el campo. El caballero oscuro, mientras se encontraba en guardia, comenzaba a maldecir mencionando que no podía moverse debido a la niebla venenosa y su señor podría haber derrotado a esa criatura de un solo golpe en ese momento. Dándose cuenta de que el basilisco estaba observándolo fijamente, el caballero oscuro se encontraba maldiciendo. Y en el momento en el que la criatura se había lanzado de frente para atacarlo, el caballero solamente podía pensar que si tan solo pudiera copiar la espada de su maestro una única vez, mostrándonos cómo la espada del caballero se recubría con aura. En ese instante el caballero tuvo la convicción suficiente para preparar un poderoso ataque que terminó asestándole a la criatura, ataque que terminó partiendo la cabeza de la criatura de un solo golpe. Luego de eso, observamos cómo el caballero se encontraba bastante cansado después de haber peleado arduamente en contra del basilisco. Comenzaba a mencionar que lo había hecho. Estaba más cerca de utilizar la espada de su señor ahora. ¿Acaso eso significaba? Pero en ese instante alguien terminó interrumpiéndolo, felicitándolo por haberse convertido en un maestro de la espada, llamándolo caballero oscuro y además de eso despidiéndose de él. El caballero de manera cautelosa fue a voltear hacia donde provenía la voz, mientras se encontraba pensando que era una voz que nunca antes había escuchado, preguntando si acaso alguien más ajeno a los que ya estaban se encontraba presente. Pero en ese preciso instante una espada terminó atravesando su cuerpo. Era el prota el cual se encontraba detrás del caballero y mientras lo observaba fijamente le mencionaba que tenía que esperar en el infierno, ya que enviaría a su señor junto a él muy pronto. El caballero, furioso observando al prota, le preguntaba cómo se atrevía y le preguntaba a este quién era. El prota le preguntaba al caballero si acaso se refería a él y con una expresión de furia el prota le mencionaba que era alguien a quien su señor había llamado camarada antes. Inmediatamente Aiden terminó ordenándole a Belcebú que devorara al caballero. El caballero oscuro, debido al dolor, comenzó a dar fuertes gritos mientras mencionaba que necesitaba informar a su señor que finalmente podía ser de ayuda para él. Aún así, por supuesto, el caballero terminó siendo absorbido completamente por la espada demoníaca Belcebú, mientras que la espada del mismo quedó incrustada en el suelo. Aiden, mientras guardaba a Belcebú, se mencionaba que estaba más preocupado por su señor que por sí mismo antes de morir, añadiendo que tenía un buen subordinado. Sylveta después de todo sabe cómo manipular a las personas. Mientras se acercaba al basilisco, el prota mencionaba que nunca hubiese esperado que derrotara al basilisco tan rápido. Y por supuesto, era algo de esperarse de uno de los perros de Sylveta. Aiden continuaba mencionando que planeaba acabar primero con el caballero oscuro y luego con el agotado basilisco. Pero bueno, de todos modos terminó de la misma manera, así que a quién le importaba después de todo. Maldición, algo extrañado, terminaba llamándole la atención al prota y le preguntaba por qué se encontraba dentro de la boca del basilisco. Emocionado, el prota comenzaba a mencionar que ya que estaban allí debería de tomar todo lo que hay para tomar, porque el basilisco tiene muchas cosas buenas. El prota podría utilizar sus colmillos para armas y también puede utilizar su piel para armaduras, mientras que se nos muestra cómo al parecer el basilisco, a pesar de estar en el más allá, escuchaba todo lo que estaba diciendo el prota. Y mientras sostenía un enorme frasco en sus manos, el prota mencionaba que lo más importante es el veneno del basilisco, y el mismo es tan potente que al utilizarlo como una hierba venenosa podría hacer que el cuerpo de una persona sea completamente inmune a todos los venenos. Emocionado, el prota le mencionaba a su compañero que ahora que había tomado todo lo que podía era momento de verse con los End nuevamente, pero en ese momento Maldición terminó llamando la atención del prota. Aiden volteó a ver a Maldición y este último con una mirada seria le mencionaba al prota que tenía que mirar hacia el techo de la boca del basilisco.
pues allí se encuentra algo que una serpiente tan baja como esa no debería de poseer. Mientras observaba al basilisco, el prota le preguntaba a Maldición qué le daba el derecho de llamarlo bajo, pero inmediatamente algo terminó llamando la atención del prota. Observando el objeto que emanaba energía demoníaca, el prota preguntaba si acaso no es una piedra espiritual demoníaca. Inmediatamente el prota terminó tomándola y comenzó a pensar que una piedra espiritual demoníaca, en pocas palabras, es una piedra que actúa como un vaso contenedor de energía mágica oscura. Y con razón, todos los monstruos que se encontraban en esa área eran demasiado fuertes. Pero ¿por qué un objeto como ese se encontraba en el paladar del basilisco? En ese momento, la energía de la piedra comenzaba a llamar la atención de algo que se encontraba dentro de la bolsa mágica del prota. Aiden comenzó a preguntarse qué era lo que estaba pasando, pues su bolsillo subespacial comenzaba a vibrar de repente. En ese momento, el prota se dio cuenta que un collar que se encontraba en su bolsa subespacial había salido a flote. Aiden comenzó a pensar que si acaso eso no era el regalo que su maestro le había dejado en la mazmorra del Lich, y se preguntaba si entonces la piedra espiritual demoníaca se encontraba reaccionando al collar. Pero en ese instante la piedra terminó liberándose del agarre del prota para inmediatamente posarse sobre el collar como si fuese parte del mismo desde un principio. Aiden se preguntaba exactamente esto, si acaso esa piedra espiritual demoníaca formaba parte del collar desde el principio. El sistema comenzó a mencionarle al prota lo siguiente: Barak, collar con 3 signos de interrogación, aumenta la afinidad a los atributos de magia y oscuridad. Los poderes completos del collar todavía no han sido activados, y ese es un objeto vinculado al alma, por lo cual no puede ser removido hasta que el dueño perezca. Sorprendido, Aiden se encontraba pensando que aumentaba la afinidad con los atributos de magia y oscuridad. Eso es totalmente un artefacto exclusivo para magos oscuros. Y ahora, ese objeto se había vinculado a su alma. Furioso mientras arrojaba el collar, el prota preguntaba por qué demonios todos los objetos terminaban aferrándose a su cuerpo sin su permiso, ordenándole al collar que se largara de inmediato. En ese instante el collar terminó desapareciendo e inmediatamente volvió a aparecer, pero esta vez colocado en el cuello del prota. Observándolo mientras se encontraba furioso, Aiden comenzaba a maldecir y preguntaba por qué todos esos objetos terminaban haciendo lo que querían. Mientras el prota se encontraba peleando con el colgante, observamos cómo un sombrero comenzaba a materializarse por encima del prota. Era el conejo comerciante que muy feliz felicitaba a la persona por haber limpiado la mazmorra, añadiendo que su nombre es Rabbids, del Imperio Espiritual. Mientras lo observaba furioso, el prota le preguntaba si acaso era él de nuevo, causando que el pequeño conejo comenzara a asustarse y le preguntara al prota si acaso era él de nuevo. Mientras seguía furioso, el prota le preguntaba al conejo si acaso le había dicho que acababa de limpiar la mazmorra. Nervioso, el conejo le respondía al prota mientras le desviaba la mirada que al parecer se había equivocado. Enojándose más y más, el prota le mencionaba que dónde se encontraba el núcleo, preguntándole si acaso debería de ir para destruirlo inmediatamente, y a la distancia se encontraba un pequeño búho observando lo que estaba haciendo el prota. El comerciante con lágrimas en los ojos le mencionaba al prota que tenía que calmarse, mientras que el búho, que ya sabemos que es Niketa, se encontraba mencionando que entonces ese era el colgante que ella estaba buscando. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado, y si es así ya saben lo que tienen que hacer. Dejen su manito arriba, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra basilisco. Aprovecho para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.